Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 14, 15, 16 y 17 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 14. El hombre principal, Mau. Midoriya golpeó la pared cabeza abajo, rebotando contra su cabeza y cayendo al suelo mientras el motociclista se mantenía al margen, estirando el hombro. Tengo que decir que eres un saco de boxeo increíble. Ni siquiera mi antiguo jefe aguantó tanto tiempo. El motociclista dejó que Midoriya se levantara tambaleándose, con sangre goteando de su boca mientras miraba alrededor de la habitación. Con una pierna, levantó una silla caída mientras se quitaba la chaqueta y se la echaba por el respaldo. Midoriya se concentró en respirar, pero le costaba con la sangre en la nariz. ¿Entraste desde arriba o desde abajo? Creo que desde arriba, pero entonces me pregunto qué hiciste con los cuerpos. Se puso de pie del todo y se echó hacia atrás, exhalando mientras las cosas se acomodaban. Entonces, con tu espíritu, quizás simplemente los pulverizaste. Midoriya cargó mientras el motociclista se inclinaba hacia atrás, pero lo hizo en silencio. Era sorprendente lo silencioso que podía ser aquel pequeño. La espada subía y bajaba hacia él contraatacó golpeándolo en el costado con el brazo izquierdo y lanzó un derechazo directo que impactó a Midoriya en la coronilla. Por lo general, un golpe en la parte superior de la cabeza era extremadamente doloroso. Huesos muy duros para defender algo que el cuerpo consideraba bastante importante. Pero la defensa de Mau había ido en constante mejora, y lesiones como esa ya no le suponían ningún problema. Las rodillas del más pequeño cedieron, y Mau cambió el puño cerrado por la mano abierta y lo agarró por la cabeza, atrayéndolo hacia su rodilla y soltándolo para lanzarlo de nuevo. Otro de 6 metros. Maldita sea, era el mejor. Mau sacó su teléfono, buscando música para escuchar mientras le daba una paliza a ese tipo. Pensó que tendría un minuto para sí mismo, pero no. El enano volvió a atacar, esta vez con una estocada que le hizo otro corte en la camisa. Un poco de sangre se derramó, y Mau bajó la mirada impresionado. ¿2 cortes? Es lo máximo que he recibido en mucho tiempo. Dio un paso atrás, haciendo una patada giratoria para apartar la espada de nuevo antes de convertirla en un pisotón en la pila de bajitos. Sin embargo, el gánster había dejado los brazos flácidos, así que aunque la espada salió volando hacia atrás, se quedó en sus manos, y para colmo, volvió a empujarlo intentando clavarle el pomo en la rodilla. Se sintió como un pinchazo certero. Terminó de encontrar la música y arrojó su teléfono mientras intentaba darle un derechazo al gánster, logrando un buen golpe que lo derribó, y entonces, ¿por qué no empezó la música? Un segundo, amigo. Fue a buscar su teléfono, intentando averiguar por qué no había empezado la música. Se le olvidó subir el volumen y darle a reproducir. A veces era tan despistado. Corrigió su error, dejando el teléfono con cuidado junto a su abrigo. ¿Y te has vuelto a ir? Su compañero de juegos había desaparecido. Pero no tenía miedo. Podría encontrarlo si escuchaba con atención. Esta vez, el sonido venía del suelo. Su chico estaba usando tácticas muy variadas. Menudo crack. El camarón estaba en un agujero en el suelo que parecía bastante grande. Si pasaba por ahí, se encontraría con los otros perdedores y el tiempo de juego de Mau se acabaría. Ni hablar. Mau corrió hacia mí, riendo. ¿Crees que eso me va a impedir llegar a...? Saltó para patearlo, pero el enano se movió parcialmente, lo agarró por los pantalones y la camisa y lo arrojó al agujero. Atraparlo, conseguir golpes fáciles, eso sí que era inteligencia. Pensó que todos esos puñetazos en la cara lo habrían vuelto más tonto, pero tal vez simplemente era un supergenio. Una de las piernas de Mau estaba dentro del agujero, la otra presionada contra su pecho, ya que estaba parcialmente atrapado. Sus brazos aún estaban libres, pero no podía bloquear el ataque del hombre más pequeño que intentaba apuñalarlo en la pierna. Normalmente, esto le cortaría los músculos de la pantorrilla, provocando que la pierna se desplomara por completo. En ese momento, solo le causó un moretón. Mau se impulsó hacia arriba y hacia afuera, elevándose unos 60 centímetros en el aire y ajustando su postura mientras Midoriya intentaba golpearlo de nuevo. Optó por el segundo ataque, pura potencia pero sin precisión.
Estaba a 1 metro de distancia y en el aire. Si esto no iba a dar en el blanco, nada lo haría. El motociclista no se molestó en bloquearlo, ya que había ajustado sus piernas, pegándolas al pecho sin percatarse del plan de Midoriya. Apenas intentó bloquear, confiado en que iba a derribar a Midoriya, pero en lugar de eso, Midoriya lo empujó hacia abajo. Los brazos del motociclista se extendieron a los lados, pero la fuerza fue suficiente para romper el suelo ya agrietado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que el suelo cedía cada vez más, y el mucho más ligero Midoriya se alejó bailando, tomándose un momento para respirar. ¿Lo venció? Ni hablar. ¿Le dolió? Ojalá. Midoriya ahora mismo buscaba desmoralizarlo para que bajara el ritmo y se relajara. Su defensa era demasiado alta, como si estuviera hecho de granito. Incluso ahora, escuchó las maldiciones y murmuró algo sobre su trasero. Midoriya logró regresar a las vigas y respirar con normalidad, volviendo a quedarse callado como un ratón mientras Mao saltaba de nuevo. Eso fue bastante sigiloso. Dios, se golpeó el trasero contra una repisa, lo que lo hizo girar y estrellarse de cara contra ella, hasta el suelo. Eran dos repisas diferentes, por cierto. Probablemente. Para cuando las miró, ambas eran chatarra. Olfateó su camisa, lamentando lo que la lejía le haría. Se limpió las heridas con lo que quedaba de la camisa, la tiró y volvió a subir de un salto. El sicario se había vuelto a esconder. No podía oler la sangre. La lejía era demasiado fuerte. El latido del corazón sería una buena apuesta, pero primero necesitaba calmarlo. En cambio, confiaría en su vista. Mientras Mao estaba eufórico, todos sus sentidos se agudizaron. Era un fastidio cuando estaba completamente eufórico, teniendo que usar gafas de sol y tapones para los oídos, pero ahora mismo estaba bastante bien. Sus ojos recorrieron la habitación mientras lo buscaba, en silencio. Este tipo era bastante bueno, aunque sus movimientos fueran torpes. Un segundo creía saber lo que iba a hacer, al siguiente, te tengo. Se abalanzó hacia adelante, agarrándose a dos vigas para atacar. Golpeó con los pies el contorno de una chaqueta gris, pero esta se deslizó con él, como el agua. Te pillé, al menos, la voz del tipo sonaba genial. No estaba encima, sino debajo de él, y ya se había aferrado, empujando la cabeza de Mao contra algo oscuro y apretándola alrededor de su garganta. El peso del hombre más pequeño desapareció cuando intentó aterrizar, pero en su lugar cayó sobre un palo. La espada del enano. Colocó su espada debajo de donde aterrizarían sus pies para desequilibrarlo mientras estaba ciego. Para colmo, mientras tropezaba, sintió otro fuerte golpe con la derecha que lo empujó hacia abajo. Pasó de agitarse sin control a lanzarse a ciegas hacia su derecha, cayendo al suelo y rodando mientras la cosa que tenía alrededor de la cabeza se apretaba. Una bolsa de basura. Short le había puesto una bolsa de basura en la cabeza a un líder de pandilla, y este líder había estado peleando con ella puesta. Le tapó la boca y la nariz, asfixiándolo. Abrió la boca y metió un dedo en el hueco que había hecho, luego enganchó dos dedos en el resto de la bolsa y la hizo pedazos. Esta serpiente tiene unos colmillos impresionantes. Quitarse la bolsa del cuello le costó un poco más de lo que quería admitir, pero lo consiguió. La combinación de cordón de plástico y cinta adhesiva resultó ser un refuerzo inesperado para el que no estaba preparado. Se frotó las manos para quitarse los últimos restos pegajosos y se giró hacia la habitación. Su corazón se había acelerado de nuevo, así que le costaba oír. Sin embargo, a simple vista, la chaqueta había desaparecido. La había cogido antes de salir corriendo. Suspiró un poco más, y luego bostezó por tanto suspirar. Los pasos firmes de Mao resonaron por la habitación mientras buscaba, saliendo de una habitación y entrando en la siguiente. Fue mientras buscaba que se dio cuenta de lo que habían hecho con las puertas. La serpiente había bloqueado el paso a la gente, impidiendo que bajaran, y luego impidió que los que estaban en el tejado bajaran. Eso explicaba a dónde había ido todo el mundo. Podía dejarlos entrar y ayudarlo a buscar, pero, ¿compartir el mérito por vencer a este tipo? ¿Quitarle la emoción a la búsqueda? No era un tonto que necesitara depender de otros. Él podía con esto. Aún así, patrullaba constantemente para asegurarse de que no hubiera ventanas abiertas. Ahora que sabía que había gente consciente en el tejado, era muy probable que este tipo hubiera escalado el edificio para entrar. Aunque no lo encontraba, uno contenía al otro. Saber que estaba allí impedía que Mao se fuera, y la presencia de Mao impedía que la serpiente saliera por una de las ventanas.
Bueno, las serpientes no suelen trepar, así que no sería más bien una araña. Tal vez un 100 pies, pero eran demasiado grandes. Algo pequeño y repugnante, como un escorpión. No, espera, eso es aún más grande. ¿No es así? Mao se perdió en sus pensamientos mientras Midoriya intentaba encontrar un lugar tranquilo para abrirse paso a puñetazos y huir. Si lograba atravesar el suelo o el techo, estaría a salvo. El problema era que el gánster seguía patrullando más allá de las salidas que ya había creado. No tenía ni idea de por qué no había salido directamente a atacar a Midoriya, pero probablemente tenía que ver con su don. Tal vez aumentaba todo gradualmente, como si todo mejorara cuanto más emocionado estuviera. Tal vez funcionaba por niveles, como si con este nivel de emoción solo obtuviera superfuerza y defensa, pero con un poco más obtenía supervisión. Midoriya estaba casi seguro de que su fractura se había roto, al menos una. Definitivamente tenía más de 2 fracturas a estas alturas. Aún así, tenía que seguir adelante. Solo tenía que resistir más que el otro tipo y ganaría. No necesitaba pelear, solo necesitaba esperar. O ese era el plan hasta que una voz fuerte habló. Oye, 100 pies. ¿Has visto alguna vez a esos estúpidos héroes y sus sofisticados supermovimientos? Creo que te voy a enseñar los míos. Senti, Peter. Estaba tan confundido que se detuvo un instante, justo cuando oyó un crujido. Vio al gánster corriendo a través de las paredes, destrozando todo a su paso, riendo. El efecto era bastante lógico. Se animaba hasta romper una pared. Romperla lo animaba aún más, y así sucesivamente hasta que lo destrozaba todo. Llámalo punto de quiebre. ¿Entiendes? ¿Por qué me pides mi opinión antes de que el edificio se nos caiga encima? Pronto se quedaría sin paredes. O alguien vendría de abajo. Ninguna de las dos opciones le parecía buena a Midoriya, así que probablemente era mejor salir ya. Midoriya se colocó detrás de él y lo siguió en silencio, golpeándolo de nuevo en la pantorrilla con su espada. Ahí estás. ¿No te alegras? Eres la primera persona que aguanta 10 minutos conmigo. ¿Por qué estás tan emocionado? El hombre se acercó y le lanzó otro puñetazo a la cara de Midoriya. Este retrocedió y alzó su espada para bloquear el golpe, colocando una mano en cada extremo y apuntando el filo hacia el gánster. El dedo meñique del gánster se rompió por el impacto, pero aparte de eso, solo hizo retroceder a Midoriya y lo derribó de nuevo. Lo más impresionante de su peculiaridad era la ausencia de cambios físicos. Aparte de su expresión de felicidad, no se notaba que nada hubiera cambiado. Si lograbas que se callara, podría ser una desagradable sorpresa para algún oponente desafortunado. Midoriya rodó hacia atrás impulsado por una patada, que lo lanzó contra el techo y luego de nuevo hacia abajo. No aterrizó sobre su espada, pero al ver que su visión se acercaba al suelo, pensó que la situación no mejoraba mucho. Soltó la espada y se cubrió la cabeza, el 100 pies se levantó lentamente del suelo, vomitando. No vomitaba sangre. Bueno, no solo sangre. Con la máscara puesta, eso no debió de ser agradable. Se quitó la máscara con manos temblorosas, intentando levantarse pero solo vomitó de nuevo. Se arrodilló, sacudiéndose la máscara y levantándose lentamente, caminando lánguidamente hacia la espada. Mao no pudo evitar sonreírle a este tipo. A Centipider se le acababan los minutos, pero huir, suplicar, ni hablar. La pequeña figura terminó de caminar hacia la espada, soltó la máscara y la recogió. Oye, gánster. Se volvió hacia él. Centípede parecía joven a primera vista, aún con algo de grasa infantil en las mejillas. Ojos grandes y saltones con pecas. Pero entonces te quedabas prendado de esos ojos. Intentando diseccionarte, examinándote por dentro y por fuera. Parecían querer hacer tantas cosas, pero seguían sin vida. Esto no era solo cuando se acercaba a la muerte. Mao había visto esos ojos amenazantes durante toda la pelea. Era un tipo de ira que no había sentido en mucho, mucho tiempo. La rabia era húmeda, desordenada. Se había aferrado a las cosas equivocadas, arrastrada. Era la ira de un hombre agraviado. La ira era pegajosa, estrecha. Algo había sucedido, se había cruzado algún límite. Era la ira de haber sido llevado al límite. Esos ojos no tenían ninguna de las dos. Un fuego concentrado en su punto álgido. La visión estrecha de la ira se transformó en impulso. Una ira seca, de cuando alguien trascendía lo personal. Una ira fría, de cuando alguien se quebró. Tardó más en formarse, y solo la había visto 2 veces.
De cuando había tantas injusticias que ya no era rabia, y cuando todo había sido traspasado y destrozado más allá de la ira. Todo lo que quedaba era una furia despiadada. Esos ojos fríos penetraron a Mao, excitándolo aún más. También se me acaba de ocurrir un superataque. Su andar era tranquilo, su expresión completamente serena ante la inminente muerte. En lugar de llevar la espada al hombro, la alzó por encima de la cabeza, sujetando el pomo con la mano izquierda a la altura de los ojos. El agotamiento se había convertido en combustible, el dolor en combustible, todo era combustible para intentar hacer sufrir a Mao una última vez. Podía ver cómo se le quebraba la paciencia. Ese rostro era tan triste, por alguna razón. Las palabras eran monótonas, pero frías. Todo su cuerpo estaba helado y cortó la emoción de Mao, oprimiéndolo y provocándole miedo. Miedo. Alguien que tenía la mitad de su edad le estaba infundiendo miedo. Déjame mostrarte el mío ahora. Avanzó, tensando los brazos al entrar. Lo llamo, violencia. Exhaló mientras se impulsaba con el pie derecho, cruzando el pie derecho y empujando hacia adelante y hacia abajo. Su muñeca izquierda levantó el pomo, haciendo palanca para bajar la espada aún más rápido y con mayor fuerza. Todo su pecho se inclinó en el movimiento, no, todo su cuerpo. Las piernas se tensaron para impulsarlo hacia adelante. Esto era, ya hiciste este movimiento. Mao lo bloqueó con un brazo, confiando en su defensa. Se sintió como si lo golpearan con un bate de espuma. La punta de la espada se torció, haciendo que el pequeño corte se abriera y sangrara más. Se estremeció y retrocedió un poco, admirando. No va, avanzó de nuevo. Esta vez, impulsó su pie izquierdo y cruzó el derecho. Se desplazó hacia la izquierda, luego hacia la derecha, pero el ataque volvió a venir de la derecha. Ahora giró las caderas para imprimir más fuerza al ataque. Instintivamente, Mao levantó un brazo, ya que nunca esquivaba, sintiendo la fuerza del ataque. No era mucha, pero era impresionante. El rápido movimiento de la hoja, abriendo la herida. Pero justo cuando Mao se disponía a decir algo ingenioso, dio otro paso adelante y otro golpe descendente que le hizo girar las caderas. Intentó retroceder, como hace uno instintivamente ante algo doloroso, pero eso solo significó dar un paso un poco más largo. Otro corte abierto en el brazo, y otro paso atrás. Centipider dio otro paso adelante, inhalando mientras la espada se alzaba. No parecía tan peligroso, pero la sola intención de matarlo hacía aterrador. 3 tajos se convirtieron en 4, luego en 6, luego en 10. Cada uno tan certero como el anterior, siempre impactando a escasos centímetros del otro. Sus ojos se nublaron, perdió la consciencia mientras lanzaba un ataque tras otro. Había 2 cosas aterradoras, y la primera la comprendió al 10º golpe. No se debilitan. La mayoría de los ataques solo duran un tiempo limitado, pero este parecía prolongarse mientras intentaba aplastarlo. Era como estar en el océano, con las olas rompiendo sin cesar. Los ataques más débiles solo significaban que el siguiente sería aún más fuerte. La segunda constatación no debería haber sido sorprendente, pero aún así fue escalofriante. ¡Qué precisión! Está apuntando a algo en mí, a mi garganta. Está intentando matarme. Parecía un cambio insignificante, pero cuando alguien solo había dejado inconscientes a sus víctimas hasta ahora, en el fragor del momento podía parecer algo muy grave. Cada ataque había impactado con tanta precisión porque su objetivo final estaba detrás de los brazos. Fue inquietante mientras duró, y cuanto más se prolongaba, peor se ponía. No lo estaban cortando, lo estaban despellejando. Tenía la piel desgarrada, le dolía mover las manos. La sangre le corría por los brazos y el miedo lo estaba reemplazando por la emoción. Lo más letal de violencia no era la fuerza. Era simplemente una serie de cortes por encima de la cabeza con ambas manos, seguidos de embestidas. Era la mentalidad, el miedo que generaba el hecho de no luchar contra alguien, sino intentar doblegarlo. Mao cruzó los brazos, intentando mantenerse animado, pero sabía que lo estaba perdiendo rápidamente. Y si lo perdía todo, no podría seguir bloqueando. Y si no podía bloquear, moriría. Este ciclo lo infundía aún más miedo, algo sorprendente para alguien que había vivido tantas situaciones de vida o muerte. Si la violencia hubiera continuado, podría haberlo matado de verdad. Podría haberle destrozado los huesos y haberlo hecho pedazos. Pero Midoriya, o como se llamara en ese momento, olvidó algo. Todos, la gente, el planeta, incluso Dios mismo, odiaban a Midoriya.
Esa era, al menos, una explicación de por qué su espada se partió por la mitad al 48º golpe. Midoriya ni siquiera se dio cuenta hasta que su golpe no impactó. Fue arrastrado por su propio impulso, tambaleándose hacia adelante. El hechizo se rompió cuando la punta de la espada rebotó en el suelo, resonando en el 4.º piso. Mao bajó la mirada asombrado, saliendo finalmente de su estado de miedo, y esbozó una sonrisa. Casi me tienes preocupado, Centipider. Pero solo casi. Centipider miró su espada, con expresión confusa. Mao le ofreció ayuda lanzándolo con un gancho al otro lado de la habitación, dejándolo rodar hasta chocar contra la pared del edificio. Mao rió, recuperando la emoción perdida. Lentamente, Centipider se levantó y se apoyó contra la pared, sacudiéndose la cabeza para liberarse de la capucha. Cabello verde recogido en una coleta, pero en la parte superior de la cabeza en lugar de en la nuca. Probablemente así se lo apartaba de los ojos, aunque seguía siendo menos práctico que un corte de pelo. Un corte en la frente. Parecía que este tipo había tenido unas noches difíciles antes. Pero todo eso iba a terminar ahora. Centipider se agarró a la ventana y la abrió a la fuerza mientras intentaba huir. Se sentó a horcajadas en el alféizar, mostrando de perfil esos extraños guantes deportivos, un gran impermeable, su cabello que parecía una sábana, esa ridícula mochila color mostaza y su expresión inexpresiva. ¿A dónde crees que vas? Mao se rió mientras se lanzaba a por Centipider. Este se quitó la mochila, enganchando las patas al alféizar de la ventana para no caerse y sujetándola con el brazo izquierdo. Ni pestañeó cuando su mano se extendió para agarrarlo y darle una paliza. La violencia no es un ataque, la voz parecía resonar desde dentro, no desde el niño mismo. El brazo más cercano, el derecho, agarró su izquierda extendida, tirando de ella hacia adelante hasta que la izquierda la sujetó, sacándolo por la gran ventana. Sus ojos parecían desafiar a Mao mientras su propio impulso, sus propios brazos tirando e intentando meter a Centipider dentro, lo habían sacado. Esas pocas palabras habían destrozado su entusiasmo, pero aún le quedaba algo de energía. Se suponía que caería 4 pisos, pero eso no le importaba. Apenas cayó un segundo antes de agarrarse a la escalera de incendios del lado opuesto. Se dobló un poco, pero se impulsó hacia arriba. Apoyó los pies firmemente antes de impulsarse, girando y saltando hacia la ventana del 4.º piso desde el piso de abajo. Abordaría a Centipider y lo derrotaría. Dejaría de tener miedo. Pensaste un poco, Van. 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 No miró antes de saltar. No vio a Midoriya abrir la cremallera de la bolsa amarilla, sacar una de las pistolas que había recogido y cargar el cargador, apoyándola contra su pierna mientras esperaba a que Mao dejara de caer. No lo vio ajustar su agarre para apuntar al centro del cuerpo, contemplando un disparo por la espalda, pero esperando a que se acercara. La violencia es una mentalidad. Su pierna izquierda se lanzó cuando el cuerpo de Mao perdió impulso, golpeándolo en el hombro justo encima de 4 nuevos agujeros de bala. Su cuerpo cayó hacia abajo, girando ligeramente. ¡Qué lista eres! Sus palabras se perdieron al desplomarse bajo la escalera de incendios del edificio de enfrente. Midoriya lo observó con la mirada perdida, la boca seca y las manos temblorosas. Ya no estaba seguro de poder recuperar el chaleco antibalas que había guardado allí. Capítulo 15. Midoriya miró hacia afuera con una sensación de malestar en el estómago, tentado a vomitar si no lo hubiera hecho ya. Sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos y se alejó de la ventana y de lo que había hecho ese día. La punta de su espada había salido disparada, pero aparte de la fea grieta que la había partido, no tenía mal aspecto. La guardó de nuevo en la vaina, metiendo el resto de la hoja después para mantenerlo todo junto. A continuación, se quitó la máscara y limpió el vómito. Tomando algunas de sus camisas de dudosa procedencia, se limpió la máscara y luego el vómito, metiéndolo en el suelo. Se volvió a poner la máscara y se examinó a sí mismo. Las camisas que había estado usando como cobertura no servían de mucho, pero solo le dolían muchísimo las costillas y no estaban rotas. Al menos, no creía que se hubiera roto ninguna otra. Al menos no era algo que los médicos tuvieran que revisar. Su chaqueta estaba destrozada. Con la fuerza del golpe del gánster, se rasgó por las costuras. Estaba rota, y la manga derecha era notablemente más delgada y larga que la izquierda. Era hora de huir. Sin embargo, algo le rondaba por la cabeza mientras se disponía a marcharse. Un ruido, como una canción, no, espera, era una canción de verdad.
Escuchó, y siguió escuchando. 5 minutos después, estaba seguro de que no estaba imaginando cosas. ¿Por qué alguien está poniendo Dragon Force en bucle en Japón? Tras seguirla, encontró un teléfono casi sin batería y una chaqueta de cuero de motorista, grande y robusta. En los hombros se leía, Childers. Era gruesa y pesada, pero un poco larga para ser una chaqueta común de tienda. Midoriya revisó la suya, revisó la otra, asintió y la añadió a su colección. En uno de los bolsillos había otro paquete de cigarrillos, el mismo que tanto tiempo había buscado. Ya investigaría el resto después. Por ahora, terminó su trabajo de gángster, arrancándose las mangas de la chaqueta, y se puso la de motorista encima de la ropa que llevaba puesta. Se la ajustó un par de veces para acomodarse y luego bajó a su escondite. El tercer piso ahora era ruidoso. Parece que los peces gordos finalmente se interesaron en el intruso. Demasiado tarde, uno de ustedes ya estaba bajo tierra, como diría el mismísimo gángster estadounidense. Siguió bajando, agachado sobre el techo del segundo piso para oír, ¿una pelea? ¿Qué? No había policías afuera, así que ¿quién peleaba con quién? ¿Los Chillers ya habían descubierto quién había caído en desgracia? Probablemente no, apenas parecía haber secuaces de ningún otro lugar aparte de los Toxin Lovers. Esa lógica descartaba a cualquiera de las otras pandillas locales, así que significaba que era alguien más importante. ¿Otra pandilla rival? ¿Héroes profesionales? Midoriya reflexionó profundamente antes de ver a una persona. Luego a dos. Finalmente, a tres, y su cerebro no pudo soportar la estupidez que estaba viendo. Maldita sea. 3 idiotas en mallas. Uno vestido casi completamente de blanco, en lo que podría llamarse el horror de todo lo que se esconde en la noche. Otro disfrazado de una especie de demonio. Y el último, de bruja. Lo que a primera vista parecía un stripper masculino con 2 strippers femeninas, probablemente eran otros justicieros que se enteraron de las actividades de la pandilla. A través de él. Estos idiotas estaban allí por su pésima capacidad para recabar información. Regresó al tercer piso un minuto para asimilar lo sucedido y preguntarse por qué un grupo de idiotas le estaba dificultando aún más la huida. Incluso después de sopesar todas las razones y odiar cada una de ellas, volvió al segundo piso y se abalanzó sobre el matón más cercano. Acababa de acabar con la vida de un hombre. Lo último que quería era quedarse atrapado en ese lío. El hombre apuntaba con su arma al trío acobardado, sin percatarse de la sombra que se acercaba por detrás hasta que ésta lo agarró por la cabeza y lo estrelló de cara contra la puerta del baño. A continuación, le propinó otra patada giratoria, algo torpe pero ligeramente mejorada, directamente contra la pared. Al menos, ahora era una de las partes de su cuerpo que menos le dolían. Se maravilló de cómo todos los caminos lo llevaban a noquear a los matones en ese baño antes de añadir su última adquisición a su colección. Midoriya se sintió un poco orgulloso de que aún estuviera allí. Pero por ahora, solo era un método para llegar a las vigas. Saltó de los cuerpos inconscientes, gateando ahora en lugar de deslizarse cabeza abajo. Se oyeron más disparos debajo de él, y finalmente tuvo que agacharse. Contó los 15, suspiró preguntándose si podría eliminarlos uno por uno, y luego eligió 2 para empezar. Tras colocarse encima de uno, bajó las piernas y le propinó una patada en la cara, enviándolo contra la pared. Bajó desde allí y se arrastró detrás de otro, acercándose peligrosamente antes de ejecutar un golpe de cabeza en miniatura en la nuca, seguido de una patada giratoria hacia atrás. No lo hizo bien, pero aún tenía 13 oportunidades más en este piso. Durante el siguiente minuto, el número de tiradores disminuyó milagrosamente y como por arte de magia. La que iba disfrazada de bruja vitoreó. ¿Lo ves? Te dije que mi don es la suerte, cállate. Tu peculiaridad es todo lo contrario a la suerte. Todas las armas que conseguimos se encasquillan al instante. ¿A cuántos dioses has cabreado en tu vida pasada? La bailarina demonio parecía furiosa, Midoriya se preguntó cuánto tiempo llevaban allí abajo. Se maravilló con los últimos 6. Le gustaba pensar que estaba mejorando mucho en esa patada giratoria hacia atrás, para alguien que solo la había visto momentos antes de que los derribara. Estos chicos serían la prueba final. Se lanzó hacia las vigas, realizando su viejo truco de caer encima del enemigo. Con todos los moretones, el acolchado y la mochila, ya no sentía nada. Se apartó rodando y dio una patada, viendo cómo el cuerpo se estrellaba contra otro matón.
Este giró justo a tiempo para recibir un golpe en la cabeza y una patada giratoria en el estómago. Midoriya se escabulló hacia otros dos, cogió una silla y se la arrojó a uno mientras se lanzaba en otra dirección. Oyó el golpe sordo y la ráfaga de balas donde había estado, disparando a otro matón. Se sentiría mal después, pero ahora mismo solo estaba cansado. Midoriya se acercó por detrás con el dedo índice desenvainado y la espada extendida, y le dio una patada en la rodilla, empujando al gruñido hacia adelante y hacia abajo. Un golpe de violencia impactó en la parte superior de su cráneo, seguido de otro, y así sucesivamente. Esto continuó hasta que dejó de mantenerse en pie y comenzó a caer. El último matón se había quedado sin munición, por eso había decidido usar ese método. Caminó tranquilamente hacia adelante, recogió una pistola de repuesto y se la ofreció para matar el aburrimiento. El hombre lo miró alternativamente a él y a la pistola mientras se acercaba, y prácticamente se lanzó a por ella justo cuando Midoriya ejecutaba lo que consideraba su mejor patada giratoria hasta la fecha. Luego añadió la pistola a su colección y siguió su camino. «Alto, villano», dijo alguien a sus espaldas. Tenía la misma confianza que un perro callejero pidiendo caricias en la barriga y era igual de patético. «Deja de moverte. Para. Mírame cuando te hablo». A juzgar por el sonido, era una bailarina de striptease demoníaca. Midoriya simplemente no pudo soportarlo más, y siguió moviéndose hasta que algo tan cegadormente blanco que brillaba incluso con esa iluminación apareció frente a él. «Cesa tus acciones, villano, porque yo, el doctor, estoy aquí para detenerte». Midoriya lo rodeó, imitando la postura encorvada de Bakugou, en parte por animosidad y en parte por dolor. Le dolía muchísimo la espalda. Pero pensó que tenía que superar a otro idiota con mallas antes de poder irse a casa, ducharse y asimilar el hecho de haber matado a alguien y el trastorno de estrés postraumático. Joder, a veces odiaba lo acertado que podía estar. «Villano, te agradecemos que nos hayas salvado, pero por favor no te resistas. De lo contrario, me veré obligado a usar mi don para traer mala suerte a... Te dejaré secuelas psicológicas a ti y a tus amigos durante años. En fin, me voy». Midoriya se despidió con la mano mientras salía, preguntándose cómo era posible que los justicieros no reconocieran a la persona que acababa de salvarles el pellejo. Ahora mismo, parecían tan malos como los héroes. El doctor caminó a su lado mientras él se alejaba. «Creo que me debe su nombre, señor. Me presenté, y es justo que usted haga lo mismo. Usted es Mau, líder de los Chillers, ¿verdad?» Curiosamente, mi información lo describía como más hablador. ¿Mau era su nombre? Esta vez miró al doctor. ¿El dueño de esta chaqueta se llamaba Mau? «No eres». Midoriya lo interrumpió de nuevo, llegando al lugar por donde había pasado al entrar en este sitio. «Mau está afuera, en un montón de basura, muerto o desangrándose. No creo que hubiera sobrevivido a esa caída». Midoriya suspiró, pero siguió avanzando mientras dejaba caer su mochila por el agujero. «Oh. ¿Eres un justiciero? ¿Por qué no lo dijiste? Nunca había oído hablar de ti». Midoriya dejó caer lo que una vez había deshonrado al mundo por ser llamado espada por el agujero y volvió a interrumpir. «Doctor, ¿tiene algún don para curar? No quiero ser grosero, pero estoy a punto de desmayarme y necesito que me curen ahora mismo». El hombre, doctor, asintió y rápidamente le dio unas manzanas. «Mi peculiaridad es una manzana al día. Puedo infundir a las manzanas propiedades curativas. Sin embargo, solo puedes tomar una cada 24 horas», se rió nerviosamente mientras Midoriya se preguntaba por qué alguien sin aparente habilidad para el combate se lanzaría voluntariamente a la batalla cuando su peculiaridad solo funcionaba una vez cada 24 horas. «Gracias, doctor. Quizás nos volvamos a ver». Midoriya le dio una palmada en la espalda y se dejó caer. Arriba, los demás justicieros zumbaban, pero ya no le importaba. Recogió sus cosas y siguió caminando, se quitó la máscara y se comió una de las manzanas. Lo primero que sintió fue que su tobillo volvía a la normalidad, porque, claro, primero sanaría la parte menos dañada. Tras el primer bocado, parecía un simple tentempié, pero se lo comió todo con la esperanza de conseguir algo más que unos tobillos curados. Al menos lograron neutralizar a la gente que estaba en el primer piso, es decir, prácticamente a nadie después de que él hiciera la mayor parte del trabajo. Salió y respiró aire fresco y limpio, y escuchó el sonido de las sirenas. «Mierda.
Había visto suficientes escenas de héroes como para saber lo que iba a pasar. Tenía que, espera, hasta ahora, muy lejos nosotros, esperemos el día, alguien cantaba, y le daban ganas de arrancarse las orejas. Aún así, quería coger la armadura que había escondido y salir corriendo, aunque tuviera que ver a Mao muerto, ¿qué carajo? Alguien de verdad murió. Mao había aterrizado debajo de la escalera de incendios, que estaba cubierta de basura. En ese momento, parecía estar intentando mantenerse con vida aferrándose a su entusiasmo. Claramente no se encontraba bien. Ni siquiera se percató de que Midoriya estaba a 2 metros de él. Seguía cantando y tosiendo, jadeando y temblando. Bueno, al fin y al cabo quería ser un héroe. Midoriya agarró la segunda de sus 3 manzanas y se la metió en la boca, obligándolo a tragar. Al instante, el semblante de Mao mejoró un poco y sus ojos parecieron aclararse. ¿Qué? Lo sabía, podía cobrar vida cantando. Dragon Force es increíble, ¿no? Eres genial. Midoriya tenía la vaga idea de que cuanto más seguro se sintiera Mao, mejor le iría. Y ahora mismo tenía muy mala pinta. Midoriya sacó su cinta deportiva e hizo lo posible por poner a Mao en forma. Ahora espera aquí, pronto vendrá la ambulancia a recogerte. ¿Tienes mi bicicleta? Mao lo miró, dejando a Midoriya parpadeando. ¿Tu moto? Mao señaló su motocicleta, claramente importada de otro país. Midoriya se palpó, encontró las llaves y se las dio a Mao. Ah, lo sabía, eras un buen tipo, me vengaré. Mao siempre paga sus deudas. Midoriya revisó su vendaje, asintió y subió al edificio. Parece que le empezaron a doler los dedos de las manos y de los pies mientras subía porque, después de comerse la manzana, subir le resultaba más fácil por alguna razón. Recogió todas sus cosas y se alejó rápidamente del lugar para cambiarse. Solo para encontrarse con un hombre de marrón y azul, bueno, vestía de azul. Su piel era marrón como un árbol vivo. Midoriya se escondió tras la esquina, maldiciéndose por siquiera pensar que ser un justiciero iba a ser fácil. ¿Pelear contra un tipo importante? Casi te rompes las 2 costillas que ya están fracturadas. ¿Recuperar la curación? Es tan débil que es prácticamente inútil. ¿Intentar acabar con una organización? No esperes que los héroes o la policía hagan nada hasta que hayas hecho la mitad del trabajo, y entonces lo primero que van a hacer es arrestarte. Midoriya se escondió entre las sombras, respirando lo más silenciosamente posible mientras esperaba a que el héroe pasara. Kamui Watts iba a seguir corriendo, pero se detuvo al ver a Mao, todavía entre la basura y cantando como un avancée. Si se quedaba allí, Kamui Watts podría verlo mirando hacia arriba. Confió en la chaqueta, metiendo la mano a través del cristal roto y tratando de encontrar el pestillo mientras Kamui Watts hablaba a menos de 20 pies debajo de él. Midoriya tuvo que admitir que no estaba prestando atención a las palabras que Kamui decía, por lo que se sorprendió cuando Metros Lady, que normalmente sería totalmente inútil en esta situación. Se quedó perplejo, luego se quedó completamente absorto mientras metía el brazo lo más adentro posible, tanteando el fondo en busca de un pestillo hasta que notó que las bisagras estaban en la parte inferior. Entonces el pestillo debería estar, extendió la mano, la deslizó por la parte superior, abrió los pestillos e intentó abrir la ventana lo menos posible. Estaba tan concentrado en su tarea que no se percató de que Metros Lady lo señalaba, aumentando de tamaño. Si notó su reflejo, sin siquiera mirar atrás mientras forzaba la ventana hasta el límite y saltaba sin reservas. Sin duda, evitó su mano, pero en su lugar chocó contra una pasarela metálica oxidada y rodó hasta las barras de seguridad. Estas resistieron medio segundo antes de romperse, dejándolo caer con un fuerte golpe sobre una gran máquina. La parte superior redondeada de la máquina lo deslizó directamente hacia afuera, haciendo que aterrizara y rompiera lo que quedaba de una cinta transportadora. Necesito un amuleto de la suerte, lamentó profundamente haberse topado con esa justiciera tan desafortunada. Quería culpar a alguien por toda esta mierda, y ella era la persona ideal en ese momento. Se giró lentamente, murmurando para sí mismo mientras cojeaba. Pateó los barrotes rotos, pero se detuvo en medio de un berrinche. Necesitaba calmarse y huir, además, esos barrotes eran del tamaño adecuado. ¿Estás segura de que dijeron ese edificio? Metros Lady volvió a su tamaño normal. En este hay un tipo casi muerto y un tipo sospechoso. Aquel tiene problemas de seguridad. Tenemos la orden de registro para el edificio de oficinas, así que ese es el edificio que debemos registrar.
Sin embargo, cuando salga, puedes detenerlos si quieres. Quizás así compenses toda la destrucción que sigues causando. La señora de la montaña se estremeció, exclamando: golpe bajo. Pero vamos, ¿ves esa chaqueta? Tenía una espada ninja. Todo un villano. Yo no lo hice. Kamui puso los ojos en blanco mientras terminaba su revisión médica a Mao, quien aún no había terminado de cantar. Toda conversación tenía que transcurrir mientras él interpretaba a través del fuego y las llamas, que cantaba con una confianza infundada. Uno de nosotros tiene que hacer su trabajo como héroes, y. Oh, ahí está. Al otro lado del edificio, pudieron ver una figura encapuchada asomándose. Metros Lady corrió hacia él mientras se transformaba para parecer más amenazante y, para asegurarse de que no hubiera nada raro, lo señaló con vehemencia al acercarse. Mao se rió, escupiendo sangre y saliva mientras se daba por vencido con el japonés. Nunca lo atraparán, maldito escurridizo. Kamui se sorprendió de que estuviera lo suficientemente consciente como para hablar, pero Mao continuó, todavía en inglés. Vine a este tugurio por un gángster. ¿Quién iba a pensar que conocería a un samurái? Se rió cuando Metros Lady terminó de acercarse pisoteando y le habló a la figura encapuchada. Quédate donde estás y quítate la capucha, ¿eh? Disminuyó la velocidad, se agachó y recogió algo. En su mano sostenía la capucha del hombre misterioso, apoyada sobre una barra de metal oxidada y una bolsa de basura. Kamui, estoy bastante segura de que podríamos tener un problema. Midoriya corría por las alcantarillas, riendo. Y decían que los clones de sombra eran una tontería. Había colocado un maniquí cuando amainó el viento, sabiendo que éste levantaría la chaqueta con capucha y la dejaría a la vista. Si eran listos, se darían cuenta de la chaqueta e investigarían mientras él huía en dirección contraria. Midoriya no conocía muy bien a dónde iba, pero su linterna tenía batería hasta dentro de una hora, así que no estaba demasiado asustado. Corrió a toda prisa por la alcantarilla, cuyo olor era relativamente suave. Al no haber gente viviendo allí, no había tanta basura como en las zonas principales de la ciudad. Cuando lloviera y el agua se mezclara, sí que habría, pero por ahora era soportable. Estuvo 10 minutos buscando antes de encontrar su primera salida, trepó y escuchó. Tras un minuto sin oír sirenas de policía, la abrió y salió, respirando profundamente el aire puro. La última vez no había podido disfrutarlo como se merecía. La brisa acariciaba suavemente su cabello, el sol cubría su cuerpo cansado y maltrecho. Midoriya se escabulló de la ciudad, pasando desapercibido como el viento, presente pero invisible. Se dirigió sigilosamente al bosque, parte de su campo de entrenamiento. Estaba a kilómetros del lugar de los hechos, y estaría a salvo por un tiempo. Se cambió de ropa, admirando la maraña de moretones que marcaban su cuerpo. Le dolían, pero aún así se sentía mejor por alguna razón. Se estiró durante 5 minutos, intentando aliviar sus dolores. Al terminar, se sintió un poco mejor y meditó 5 minutos para concentrarse. Necesitaba hacer algo con todas las armas y la ropa que había conseguido. Se sentó, con una rodilla levantada y un brazo apoyado en ella, inclinándose hacia adelante mientras observaba los alrededores. El árbol caído al otro lado de las colinas, el pequeño arroyo que corría por debajo. El zumbido de los insectos. Si bien la gente podía comprar y vender la propiedad en ruinas, nadie iba a hacer nada con este lugar en años, y no sin una preparación minuciosa. Era el lugar perfecto para esconder algo o algunas cosas. Midoriya había decidido, entre muchas otras decisiones que tomó en su vida después de dispararle a Mao, que no tenía madera de justiciero. Casi moría en cada pelea cuerpo a cuerpo, apenas podía dar una patada bien y era prácticamente inútil con su espada rota. ¿Volvería a usarla? Algún día, tal vez. Pero por ahora. No, no ahora. Comenzó a cavar en la base de un árbol, sacando la caja de recuerdos que él y Kacchan, él y Bakugou, habían enterrado cuando eran jóvenes. Era difícil seguir enojado cuando uno estaba tan cansado. Apartó la caja y siguió cavando, usando los restos destrozados de su primera espada como si fueran una pala. Menos de una hora después, tenía un agujero lo suficientemente grande como para enterrar todo lo que quería. La espada destrozada, bueno, espada era una palabra fuerte. Se parecía más a un garrote con un clavo afilado. En cualquier caso, iba a acabar en el agujero. Las armas, especialmente la que usó para dispararle a Mao y que tenía sus huellas dactilares, también debían ser enterradas.
El atuendo no tenía por qué ser tan especial, salvo por la máscara de respiración. Estaba manchada de sangre y vómito, olía fatal y tenía que entrar. Las camisas que robó fueron lo último. Envolvió todo en las camisas y las metió dentro, luego colocó la caja conmemorativa encima y clavó en el suelo las varillas de metal de su experiencia en la fábrica antes de levantarse. Comprobó que toda su ropa estuviera en la maleta. Luego se echó la mochila al hombro antes de coger lentamente el móvil. Quería escuchar algo, aunque solo fuera un rato. Un poco de trasteo mientras se apoyaba en un árbol. Vamos, recógelo, hazlo, Izuku. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Midoriya sonrió al ver que alguien se preocupaba por él. Al revisar el feo moretón en su hombro, era evidente que algo andaba mal, pero eso era irrelevante en ese momento. Sí, mamá, me siento genial. Solo quería decirte que ya vuelvo a casa. La oyó suspirar mientras se apartaba del árbol y se dirigía a casa. A su casa. Muy bien, Izuku, cuídate. Tengo muchas ganas de pasar el día contigo mañana. Se rió entre dientes, disfrutando del pequeño intercambio. Sí, yo también. Te quiero, mamá. Colgó el teléfono, luciendo la mejor sonrisa que tenía desde que tenía 4 años, mientras caminaba hacia la puesta de sol. Capítulo 16. Los cabecillas estaban esposados. Las 6 bandas se habían desmantelado en un solo día. La droga ilegal había sido confiscada. Debería haber sido el caso más fácil que la policía había visto en años, pero el detective Tsukachi presentía que algo no cuadraba. Todos los que se encontraban por debajo del tercer piso quedaron inconscientes, con moretones que indicaban traumatismos por impacto contundente producidos por un arma del grosor de un lápiz en su parte más ancha. El cuarto piso estaba vacío, y los villanos menores se habían quedado atrapados en el tejado y casi agradecieron ver a la policía, especialmente a un hombre con peculiaridades de tortuga. Además, uno de los cabecillas había estado afuera, gritando en inglés sobre samuráis y duelos. A ese tipo, Mau, no se le pudo identificar como miembro de la red de narcotráfico. Le habían robado todas sus pertenencias, excepto el teléfono y la bicicleta, y ninguno de sus compañeros estaba allí. Apenas había estado en el lugar. Cualquier pregunta sobre lo sucedido lo enfurecía. Podrían acusarlo de violencia después de llevarlo al hospital, pero lo que preocupaba a Tsukachi eran las consecuencias. Había varias opciones, todas más o menos igual de perjudiciales para él. Una banda rival irrumpió y destrozó el lugar, o bien había justicieros más poderosos en la zona. Ambas posibilidades eran igualmente terribles, ya que todo indicaba que las bandas habían sido eliminadas por un solo hombre. Además, las señales eran tan genéricas que resultaba casi imposible deducir cuál era la peculiaridad del perpetrador. Si se tratara de una pandilla, en el mejor de los casos sería un jefe. Los jefes de las pandillas solían ser los más fuertes, no los más inteligentes. El problema era que si el delincuente pertenecía a una pandilla, todo apuntaba a que era un matón. Que una pandilla usara el poder para destruir a otras pandillas por sí sola no era una buena señal para el equilibrio de poder, especialmente después de tanto tiempo. Los grupos de justicieros en Japón solían ser un desastre desorganizado, y lo habían sido durante años. Un nuevo jugador podría reorganizarlos y reorientarlos, pero incluso por su cuenta, el delincuente era alguien peligroso con quien no convenía meterse. No tengas tanto miedo. Le reprendió la señora Lady, quien no había hecho nada tras asustar a los pandilleros en el tejado. Solo un tipo salió corriendo cuando lo encontramos. Si de verdad fuera alguien importante, habría intentado pelear. Kamui Watts negó con la cabeza al ver al novato. ¿Y qué? Probablemente sabía que toda la policía no tardaría en llegar, y también más héroes. Un verdadero villano no necesita enfrentarse a 20 personas a la vez para ser una amenaza. Mao fue trasladado en ambulancia mientras los dos héroes seguían hablando del culpable. Encorvado, casi invisible, su cuerpo estaba completamente cubierto. Incluso su género era una incógnita. Parecía que querían ser vistos, aunque solo fuera para generar más confusión. La mayoría de los justicieros usan trajes de superhéroe, al menos. Ese atuendo se parece más al de un sicario. Nadie escuchaba las divagaciones del detective mientras intentaba averiguar quién pudo haber hecho esto y por qué. Lo único constante durante todo esto eran los gritos de Mao sobre samurái, no, un samurái. Uno. Puede que no tenga cerebro, pero es la respuesta más directa que vamos a obtener.
Asegúrense de que podamos interrogar a Mao después de la cirugía. Quiero saber sobre su duelo con ese samurái. Aquel samurái cojeaba por las calles. Todo su cuerpo era de plomo y lo arrastraba una sola cuerda hacia su casa. Su casa, su tranquila y acogedora casita. La gente lo insultaba mientras caminaba por la calle, como siempre, pero en ese momento no parecía importarle. Subir las escaleras parecía incluso más difícil que luchar contra esos idiotas. Finalmente, llegó a su piso y, tambaleándose, se dirigió a su puerta, la abrió sin trucos esta vez y entró. La televisión estaba apagada, y su madre se acercó corriendo con preocupación en los ojos mientras lo examinaba a él y sus heridas. Tenía moretones en los brazos por los golpes de Mao, parecía sin aliento, le goteaba sangre y mocos de la nariz. Izuku, cariño, ¿qué pasó? ¿Estás bien? La rodeó con sus brazos y la estrechó contra sí. Algo húmedo y salado le corría por las mejillas hasta el hombro mientras la abrazaba. Ella lo oyó susurrar suavemente. Estoy bien, mamá. Todo va a estar bien ahora. Me aseguraré de ello. Se quedaron allí un rato, Inko sin darse cuenta de cuando empezó a llorar. Izuku le dio unas palmaditas en la espalda, sin querer soltarla del todo. Finalmente, se separaron. Izuku seguía con la sonrisa más grande que había tenido desde que tenía 4 años. Voy a ducharme, mamá, y luego te ayudo con la cena, ¿de acuerdo? Ella asintió y le dio otro breve abrazo antes de que siguieran su camino. Tiró la mochila a su habitación, cogió algo de ropa sin mirar y se metió en la ducha. El agua caliente le sentó de maravilla en la piel, aunque todavía tenía el cuerpo entumecido. Mañana le dolería y se quejaría, pero por ahora, se sentía mejor que nunca. Se puso casi toda la ropa, reprochándose a sí mismo por no haber revisado y haber cogido por accidente 2 pantalones y ninguna camisa. Salió corriendo del baño hacia su habitación, prometiéndose recoger sus montones de ropa de entrenamiento después de cenar, cogió una camisa y volvió al salón. Les sirvió la comida a él y a su mamá, sonriendo todo el tiempo. Izuku disfrutaba del calor mientras hablaban de los planes para mañana, insistiendo en que ya se portaba bien y podía salir. Nada había cambiado en la habitación. Los muebles, las paredes, todo seguía igual. Entonces, ¿por qué todo el apartamento parecía mucho más luminoso? Se había acostado tras una breve meditación y estiramientos. Midoriya quería despertarse temprano y saltó de la cama al oír la alarma. Efectivamente, se sentía fatal, pero con unos estiramientos y algo de medicación, apenas mejoró. El entusiasmo tenía sus límites, pero pretendía usarlo para ignorar el dolor. Llevaba años haciéndolo con la tristeza, y esta sensación era mucho mejor. Salió, le dedicó una sonrisa a su madre y desayunó lo más rápido posible. Tenían un gran día planeado y no quería perderse ni un solo momento. Salieron del metro y caminaron hasta llegar al minigolf. Entraron y se divirtieron juntos por primera vez en años. Izuku le pegaba demasiado fuerte a cada bola e Inko ganaba todos los hoyos, incluso conteniéndose. El momento culminante fue cuando Midoriya le pegó tan fuerte que la bola rebotó por todo el campo antes de aterrizar justo donde había empezado, y luego rodó aún más atrás. Tuvieron que parar varias veces para contener la risa. Después de terminar, cogieron la comida para llevar y fueron a un parque para maravillarse y asustarse con los aparentes ejércitos de pájaros, cientos de gansos graznándoles. Finalmente, se fueron a casa a ver películas malas en la televisión. Se sentaron uno al lado del otro, burlándose de los diálogos cursis y la acción exagerada, pero aún así disfrutando cada segundo. Tal vez fue la película, tal vez fue el momento, pero se sentían bien. Se sentían como en los viejos tiempos. Izuku Midoriya miró a su madre, que reía como una colegiala con una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sonrió con ternura y se prometió a sí mismo, mientras la abrazaba, estrechando su corazón contra el suyo. No permitiría que volvieran a llamar a aquellos días felices los viejos tiempos, nunca más. Él ayudó a preparar la cena, o al menos fingió que ayudaba. A Inko no pareció importarle, le dio consejos y se encargó de la mayor parte del trabajo. Cenaron juntos de nuevo y charlaron, simplemente felices de estar en compañía del otro. Finalmente, llegó la hora de irse a dormir. Izuku preparó su ropa, revisó sus pertenencias para asegurarse de que ninguna parte de su traje se hubiera quedado en su mochila. Luego hizo su meditación, estiramientos y durmió. Sus sueños eran extraños, alternando escenas del pasado. Había altibajos, y aún más bajones.
Justo cuando creía haber tocado fondo, el anterior abismo se rompía para revelar nuevas profundidades. Bakugou, sus profesores, sus compañeros. Todos riéndose de él. Su médico, Bakugou otra vez, decepcionado con él. Su madre, All Might, sintiendo lástima por él. Se formó un mar de gente envuelta en sombras, todos diciéndole lo mismo. Solo se oía el sonido de la respiración, pero él sabía lo que decían. Lo había oído tantas veces. No puedes convertirte en un héroe. Cada uno tenía su propia forma de decirlo. Él creía haber superado ese sueño, pero parecía que los sueños no morían tan fácilmente. Las lágrimas le nublaron la vista, se encogió sobre sí mismo, bajó la cabeza y retrocedió, chocando contra algo. Se dio la vuelta y cayó de espaldas al alzar la vista. Ante él se alzaba una figura que parecía de otro mundo. No era alto, pero se alzaba imponente sobre todo. Era pequeño, pero su presencia era abrumadora. Su rostro estaba oculto tras dar la espalda, pero su aura era sobrecogedora. Músculos como cables de acero recorrían su cuerpo, y cicatrices como tatuajes cubrían cada centímetro de su piel. Midoriya avanzó lentamente, intentando mirar al hombre. Su postura era amplia, con las manos en las caderas. El hombre se giró lentamente, pero Midoriya no pudo ver su rostro. Solo veía sus ojos, que lo miraban fijamente, como si lo atravesaran. Abrió la boca para hablar: Izuku, tienes que prepararte para volver al colegio. Pero quizás deberíamos llevarte al médico. Con tus lesiones, probablemente puedas quedarte un poco más. Se incorporó de golpe, parpadeando confundido. Ya no había nadie. Ni rastro de curiosos, solo él y su habitación. Se levantó de la cama con pereza, diciéndole a su madre que estaría bien. Se puso el uniforme, desayunó y la abrazó antes de marcharse. Corrió a la escuela, emocionado por estar de pie y activo. La gente lo señalaba y se burlaba, pero él ya había superado eso. Fue a clase y se sentó, ansioso por empezar. Ahora planearía un futuro realista. Podría dedicarse a algo que requiriera usar su cabeza, como un profesor. Bueno, sus alumnos no lo respetarían si no tuviera un don. Un abogado tenía el mismo problema. ¿Y un médico? Requería una buena cabeza, y no había suficientes dones curativos para llenar la industria. Asintió, pues por fin tenía un buen comienzo para un plan. Aún así ayudaba a la gente, y si no le gustaba, podía considerar la posibilidad de ser policía. Una sonrisa iluminó su rostro cuando una explosión lo alcanzó a la derecha, haciéndolo caer de la silla. ¿Cómo se puso todo patas arriba? ¿Por qué le dolía el brazo otra vez? ¿Por qué se caía al suelo? Deku. Bakugou le gritó desde arriba, mientras el humo salía de sus manos. ¿Qué coño crees que estás haciendo con tus estupideces sin Kirk? Mi madre se enfadó por tu idiotez. Midoriya se dispuso a hablar, pero Bakugou se interpuso y le clavó el pie en el estómago. ¿Crees que me has ayudado? Entrando corriendo y haciéndote el guay. Algunos de los otros chicos se rieron. Intentó ponerse de pie, pero alguien lo empujó. Te hemos echado de menos, Deku. Entrando corriendo a causar problemas. ¿Qué demonios puede hacer un mocoso sin Kirk como tú? Lo mejor habría sido que te hubieras muerto en ese monstruo de lodo, Deku. Dios, tuvo el descaro de aparecer aquí otra vez. Se desvanecieron en su mente al recordar dónde estaba. A ninguno le importaba lo más mínimo. Sus palabras se convirtieron en murmullos cuando dejó de moverse. El profesor no se molestó en ayudarlo. Simplemente les dijo a él y a los demás que se sentaran. ¿Por qué quería estar aquí de nuevo? Durante toda la clase, le tiraron cosas, le pegaron, le insultaron. Pero nada le afectó. Le dolía igual, solo que le daba igual. ¿Un médico? ¿Un policía? ¿Qué va? Nadie aceptaría una sábana sin peculiaridades como él. Se detuvo al recordar a alguien. Un tipo grande que decía más palabrotas que Bakugou, alguien que pegaba mucho más fuerte que toda la clase. Alguien que lo había lanzado al otro lado de la habitación. Alguien que no tenía miedo a morir, que miraba un arma hacia abajo y soltaba una frase ingeniosa y barata, riéndose. Alguien que pudiera sentarse en la basura y seguir adelante, luchando por seguir adelante un segundo más. Alguien más valiente que los héroes profesionales, dispuesto a arriesgarlo todo por lo que quería. Alguien cuya sonrisa brillaba más que en sus fotos de All Might, debido a las cicatrices que adornaban su cuerpo. Alguien cuya sonrisa, a diferencia de la de All Might, era genuina. Alguien que decía la verdad en cada palabra y que lo elogiaba con la misma franqueza, tuviera o no alguna peculiaridad.
Midoriya se encontró sentado en la silla, sumido en una extraña ensoñación. Alguien estaba frente a él. Sus manos seguían en sus caderas, erguido con la misma seguridad que All Might. Llevaba el pelo recogido en una coleta, o quizás en un moño. El hombre miró al frente, pero se detuvo un instante y volvió a mirar a Midoriya. Tenía ojos profundos y verdes como el bosque, que lo miraban fijamente, como si lo llamaran. La clase había terminado y todos parecían emocionados por ver a Bakugou patearle el trasero a Deku. El profesor se fue mientras el chico de pelo verde miraba por la ventana. Podía soportarlo, podía aguantarlo y vivir una vida tranquila. Un médico, un basurero, un civil, o podía seguir adelante. Podía superar sus límites, buscar el potencial que cierta persona había visto en él. Bakugou se acercó por detrás, lo empujó contra la pared y lo interrumpió en sus pensamientos. ¿Te tomaste una semana extra para sentirte mejor, Deku? Supongo que podemos hacer lo que queramos con el chico sano para enseñarle cómo funciona el mundo. Este mundo es bastante cruel. Deku miró al suelo mientras hablaba, apoyado contra la pared. No me digas, genio, entonces hazme caso. Ríndete. Los inútiles sin poderes como tú no son lo suficientemente duros para eso, por eso prometí que lo cambiaría. Midoriya puso los pies bajo el suelo. ¿Héroes? ¿Esos tipos que se quedaron a un lado mientras casi te ahogabas en el fango? Imaginó lo que Mao diría y el resto fluyó con naturalidad. A pesar de conocerlo solo por 10 minutos, la voz de Mao pareció surgir en su cabeza. Quizás porque no dejó de hablar durante su pelea. Los ojos de Izuku se clavaron en los de Katsuki. El rojo se atravesó con un verde tan oscuro y profundo como un bosque. Empujó a Katsuki hacia atrás, sintiendo que algo se abría paso. La verdadera violencia lo invadió de nuevo. Su respiración era cortante como un cuchillo, su exhalación lenta como un gruñido. ¿Qué carajo dijiste, pequeño imbécil sin Kirk? ¿Tienes las agallas para insultar a los héroes solo porque nunca serás uno? Las manos de Bakugou crepitaron, pero a la verdadera violencia le importaba un comino. Mejor un don nadie que un villano con licencia como tú quieres ser. Algunos de sus compañeros estaban a punto de atacarlo, pero todo lo demás, salvo Bakugou, era inútil. Sus pensamientos eran claros y coherentes. Iba a asesinar a esa perra. Bakugou dio un paso al frente mientras Midoriya giraba sobre su pie delantero, murmurando. Patada giratoria hacia atrás. La pierna golpeó a Bakugou en el estómago, empujándolo contra el escritorio. Su expresión era de asombro cuando Midoriya volvió a su postura impasible. Sus ojos no se habían movido, mirándolo fijamente como un halcón. Algo se cernía en el aire, algo malvado. Vamos, Bitchugou, enséñame de qué son capaces tus héroes. Recordaba el arrastrar de pies, la sonrisa despreocupada mientras Mao lo desmembraba. No podía lograrlo todo, pero podía hacer lo que pudiera. Bakugou gruñó y se abalanzó hacia adelante con explosiones. Normalmente, esquivarlas sería suficiente, pero en el espacio reducido, lo mejor que podía hacer era mitigarlas. Midoriya luchó bien, pero su experiencia se limitaba a emboscadas y cuando estaba armado. Lo mejor que logró fueron 2 golpes a Bakugou mientras este era aniquilado. Fue bastante gracioso porque sus expresiones eran completamente inapropiadas. La sonrisa de Mao en el rostro de Midoriya lo hacía parecer el ganador. Bakugou parecía atormentado, perseguido por esos ojos. Lo incitaban, y Midoriya parecía listo para pelear 10 asaltos más. Pero el profesor tuvo que intervenir por el bien de su trabajo. Basta, ustedes dos. Están dañando la propiedad. Midoriya, Bakugou, vayan a la oficina del profesor ahora mismo. Está bien, sensei. Está bien. Midoriya se rió desde el suelo. Esta ni siquiera había sido la peor paliza que había recibido esta semana. La perspectiva cambiaba a un hombre. Solo un dios con dones repartiendo su sabiduría a un gusano sin dones, ¿verdad, Kacchan? ¿No es así, Kacchan? Lo más molesto era su tono alegre. Eso era lo que le había robado a Mao. Sin importar lo que pasara, Mao siempre actuaba como si todo estuviera saliendo según lo planeado y disfrutaba cada segundo. La expresión retorcida de Bakugou era lo mejor. Podía ver cómo Mao se metía en ese papel. No era su estilo, pero era una máscara divertida para usar por un rato. Se puso de pie, riendo. Te daría la mano para demostrar que estamos bien, pero no quieres tocarme, ¿verdad, Kacchan? ¿Cómo lo llamas, un inútil sin poderes? Agarró su bolso, riendo. No se preocupe, majestad. Jamás seré un héroe.
Escupió la palabra héroe como un insulto mientras pasaba junto al anciano al que se suponía que debía llamar su sensei. Los senseis enseñaban cosas, y todo lo que aquel hombre le había enseñado era que Midoriya conseguiría lo que quería aunque tuviera que luchar con uñas y dientes para conseguirlo. Su mente volvió al bosque, a la espada rota y la máscara. No se estaba retirando, solo estaba entrenando. Después de todo, este mundo no va a cambiar por sí solo. Capítulo 17, nadie pensó en detener al lisiado, Izuku Midoriya, cuando se marchaba. ¿Por qué lo harían? Era un estudiante ejemplar y un blanco fácil para sus golpes. Era imposible que hiciera algo malo. Aparte de existir, claro. Midoriya caminó un rato, volviendo a casa lo más rápido posible por primera vez en lo que parecía una eternidad. Hacía un par de años que no volvía directamente a casa sin miedo a ser atacado. En el reflejo de una ventana, esbozó una sonrisa. Sus ojos ya no parecían vacíos, pero la sonrisa aún no les llegaba. El recuerdo de esos mocosos a los que llamaba compañeros de clase hizo que su sonrisa se ampliara, y lo hizo parecer menos un estudiante y más un asesino en serie cuya víctima acababa de tropezar con sus propios tacones de aguja. Dejó de lado la sonrisa fingida y se dirigió a casa con las manos en los bolsillos. Tenía cosas que hacer para el futuro. Necesitaba sacar buenas notas, planificar su futuro en el instituto y convertirse en un auténtico justiciero. Al llegar a casa, le dio un beso rápido en la mejilla a su madre y se dirigió directamente a su habitación. El número 14 de análisis de héroes para el futuro se abrió en la lista de técnicas que quería aprender. El corte lateral, el corte parpadeante y el corte ascendente. Todas eran buenas, pero sus recientes peleas con Mao y Bakugou le habían dejado claro que las espadas no estarían siempre a su alcance. En cambio, necesitaba algo más que una espada. Después de tanto escalar, lo primero en su lista era aprender parkour de verdad. Unas buenas volteretas y técnicas de carrera lo convertirían en un objetivo mucho más difícil, y no tendría que hacer tonterías como colgar su abrigo en una tubería y salir corriendo en dirección contraria. Bueno, aún podría hacerlo, pero no sería lo único que podría hacer. A continuación, practicaría algunas patadas. Podía patear con o sin espada, así que le sería muy útil. Buscaría algunas patadas. El arte marcial al que pertenecían no importaba mucho. En tercer lugar, y esto es un poco extraño, la atención médica. Aprender a protegerse y cuidar las lesiones que sufrió sería útil. Además, lo hacía para salvar vidas. No quería esperar a que los paramédicos o los héroes terminaran de salvar a alguien a quien él no pudo salvar por no haber hecho su tarea. Por ahora, sin espada, eso sería suficiente. Pero lo siguiente era el equipo. Midoriya cerró su habitación arrastrando ligeramente la cómoda frente a la puerta, luego fue a su armario. Sacó una caja de pósteres de héroes, enrollados para guardarlos fácilmente, y los colocó sobre la cama. Luego sacó lo realmente valioso. Una chaqueta de cuero hecha a medida. Le quedaba un poco grande. Habría que remangarle las mangas. La espalda le quedaba larga, como una gabardina. Sin embargo, parecía diseñada para que Mao la llevara abierta. La parte de abajo no tenía cremallera y le quedaba mejor de lo que Midoriya pensaba. Las coderas se agrietaron por impactos mucho más fuertes de lo que estaban diseñadas para soportar. Al menos impidieron que se le rompieran los antebrazos. Lo mismo ocurrió con una de las espinilleras, así que al menos fueron un poco mejores. Habría que reemplazarlas, probablemente junto con unos guantes y zapatos adecuados. Finalmente, al fondo de la caja, sacó la pieza más grande. Mao había sido su mayor apoyo. La primera vez que se conocieron, Mao había lanzado su casco de motocicleta por un callejón. La visera se había agrietado, probablemente por culpa de otro pandillero. Sin embargo, las viseras debían reemplazarse. Midoriya no entendía cómo Mao no lo sabía, ya que también era un trabajo personalizado. El campo de visión era mucho más amplio de lo normal, y todo el conjunto era bastante delgado. No parecía lo suficientemente pesado como para ser funcional, pero Midoriya razonó que, dado que había resistido uno de los ataques de Mao, debía ser bastante resistente. Intentó usar su espada contra él, pero no le hizo nada. La visera parecía ser el punto débil. Sin embargo, una rápida búsqueda en una tienda reveló que se podía comprar un repuesto. Él iría a hacerlo en persona, no quería enviarlo por correo porque podrían rastrearlo hasta él. Las últimas tres cosas. Un botiquín de primeros auxilios y una mochila mejor.
La amarilla hacía que fuera un misterio como la gente no lo veía venir, pero él no quería depender de misterios. Finalmente, esa armadura. Sus costillas eran prueba fehaciente de la importancia de proteger el cuerpo, y no solo de cortes. Ni siquiera su chaqueta de motociclista sería suficiente. Midoriya esperaba algo de grado militar, o al menos de grado militar antiguo. Si pudiera conseguir una armadura de hace 15 o 20 años, sería tan buena como la nueva. A menos que robara alguna armadura de héroe, no, mal Midoriya. No cometeremos crímenes hasta que podamos ganar una pelea justa. Eso lo llevó a lo más importante que debía hacer, o crear. Las piezas que necesitaba investigar, comprender y, finalmente, construir. Solo cuando comprendiera el principio que las sustentaba podría realmente crearlas. Armas. Para empezar, ¿fabricaría otra espada? Era muy eficaz, así que sí, pero no estaba seguro de si haría otra katana. Investigaría un poco, pero no le parecía buena idea fabricar otra ahora mismo. Algo más fácil para empezar. Un garrote, un bastón, algo así. Cuando Midoriya buscaba técnicas de armas, como cuando elegía qué arma usar, un comentario que le llamó la atención decía que una buena manera de aprender a usar la lanza era aprender a usar el bastón, ya que casi todo era aplicable. Un bastón sería muy fácil, y como respaldo, podría crear un club, pero un club común y corriente. Midoriya comenzó a buscar clubes por cultura y se detuvo por su cuenta, mirando la página principal de las noticias de héroes que casi había cerrado para cambiar de pestaña. La portada tenía una foto de Miruko de pie triunfante frente a un templo, después de haber impedido que unos gánsteres lo destrozaran. Pero por ahora, ella era irrelevante, incluso si es una de las mayores heroínas de nuestra generación y extremadamente buena en la lucha y el atractivo. Fíjense bien. El fondo. El templo tenía una estatua de un Oni sosteniendo una de sus mazas. Era larga, con un mango envuelto en tela y remaches metálicos a lo largo del fuste. Sería una excelente maza para él. Incluso podía imaginarse cómo la fabricaría. El mango se atornillaría al cuerpo, disminuyendo su durabilidad pero aumentando su portabilidad. Para un arma barata que podría rastrear a la gente si la veían, era una maravilla. En su forma más pequeña, sería irreconocible en una bolsa o algo así. El bastón podía esperar. Sería grande y aún más difícil de transportar debido a su estrechez, pero tal vez trabajar en un proyecto más sencillo le daría algunas ideas. Se sentó y comenzó a investigar el extraño bastón con tachuelas. El kanab, un arma diseñada para aplastar a los oponentes en la época en que los samuráis aún luchaban. Era mucho más alto para un humano de lo que se muestra en la estatua, pero la libertad artística lo permitió. Aún así, no fue demasiado difícil de hacer. Un mango largo de metal, madera o madera recubierta de metal, con remaches para infligir más daño. Esta sería una oportunidad para aprender metalurgia de verdad o, por primera vez, saltarse algunos pasos. Decidió que, por ahora, sería más fácil hacer uno de madera con remaches metálicos. Crear los remaches seguiría siendo un proyecto de metalurgia. Pensaba ponerle algunos tornillos, luego fundir los extremos para convertirlos en remaches, y terminar aplicando pegamento al resto del tornillo y atornillándolo. Él también sabía lo que quería. Investigó un poco antes de empezar a pensar en los materiales. Tablones de madera, clavos y una espiga para el mango. El pomo tendría que ser pesado para conseguir la fuerza de golpeo que buscaba, pero una pieza más ligera facilitaría el movimiento y la velocidad. Un taladro y un cincel para trabajar la madera. Más laca, o algo para endurecerla. Según algunas investigaciones, podría usar fuego, pero eso podría resultar contraproducente. Tal vez podría combinarlo con otro método cuando tuviera más práctica. Los jardineros de madera serían mucho más fáciles de usar e impermeables. Empezaría por ahí. Ahora tenía todos los materiales y el pago de la semana. Midoriya continuó investigando, incluso ideó un lugar que le pareció ideal para esconderlo disfrazado. Tan solo unas horas después, regresó a la tienda departamental para comprar más suministros. Alquiló más propano y revisó materiales para futuros proyectos. Le había añadido correas de cuero a la bolsa, ya que venía con suficientes para el segundo kanat que planeaba fabricar. Finalmente, volvió a su edificio abandonado favorito. Se movía con gracia y destreza entre los cristales rotos, sonriendo levemente al recordar haber contribuido a ese desastre. Parecía otra vida, o el final de la suya. Volvió al segundo piso, donde empezó a ordenar sus cosas.
Se puso manos a la obra con sus planes, sacando una serie de papeles donde había dibujado el plano. Esto le ayudaría a mantener la forma, a diferencia de su último error. Primero, seleccionó las tablas que usaría para la parte del garrote. Las midió y las cortó a la medida, luego dibujó a ojo con un lápiz el lugar donde cortaría las esquinas. Un compás le habría ayudado con las medidas, así que lo añadió rápidamente a la lista. En cambio, decidió mantener las uniformes doblando un trozo de papel y trazando el borde, usándolo como guía para que los extremos quedaran parejos. Cortó las esquinas y luego marcó los puntos para los tornillos en las dos tablas separadas. Después las midió y les hizo un agujero en diagonal para que coincidieran. De esta forma, no se unían de frente empujándolas, sino que se deslizaban bajando una mientras la empujaba hacia la otra. Así, se mantendrían unidas si recibían un golpe en el punto de unión. Empezó a taladrar agujeros. Primero hizo los pequeños para los montantes, lo que pareció una eternidad. Cada lado tenía 15 tornillos, y había 6 lados. 90 agujeros que taladrar, y tenía que mantener la misma profundidad en cada uno. Después, comprobó que los tornillos encajaran y marcó la distancia con un rotulador. A continuación, unió las tablas y las apoyó contra una superficie sólida para que no se movieran. Tras asegurarlas, tomó una broca del tamaño de la espiga y perforó hasta que alcanzó aproximadamente el triple de la longitud de la parte roscada de la espiga. Luego, Midoriya cambió a una broca nueva del mismo ancho que el resto de la espiga y marcó donde debía detenerse, eliminando la mayor parte del material sobrante para que encajara perfectamente. Se adaptó rápidamente, armando todo sin terminar. Por ahora no parecía demasiado difícil. El agarre era un poco resbaladizo, pero eso le ayudaba a ajustarlo. Tendría que mantenerlo un poco resbaladizo con las correas de cuero. Por ahora, sin embargo, era hora de terminar la cabeza del canap. La desarmó y comenzó con la parte fácil: armarla físicamente. Pegó la clavija diagonal en el interior, en uno de los agujeros, y comprobó que encajara. Luego las dejó a un lado mientras se secaba la clavija y después se dispuso a colocar los tornillos. Tomó un trozo de madera sobrante y le atornilló un tornillo, luego encendió el soplete. Primero, colocó la madera sobre la encimera, tapó el fregadero y lo llenó de aceite para forjar. Después, calentó la cabeza del tornillo y la martilló hasta convertirla en algo parecido a un perno, aplastándola para que no se pudiera sacar con un destornillador. Finalmente, colocó la madera sobre el fregadero, de manera que la cabeza del tornillo quedara sumergida en el aceite. Mientras se enfriaba, pasó a la siguiente pieza. Sus trozos de madera estaban numerados en la parte inferior con rotulador, y tenía 4 en rotación. Empezó a trabajar con los 4, lijando lentamente las 90 cabezas de los tornillos. Mientras tanto, la madera se secaba. Hizo una pausa en el martilleo para volver a colocar las 2 tablas, aplicarles una capa de pegamento y deslizarlas una sobre la otra. Luego, volvió a ejercer presión sobre ellas, juntándolas para que se adhirieran firmemente. Luego volvió al trabajo de forjado. Sacó los pernos con unos alicates, tanto para protegerse las manos como porque los tornillos ya no se podían sacar con un destornillador. Después los puso en agua tibia para que se enfriaran del todo, y continuó con el lijado hasta terminar. Midoriya recogió los últimos pernos nuevos y desatascó el desagüe, observando cómo desaparecía el aceite. Era hora de armarlo todo. La cabeza del canap ya era una sola pieza, pero aún así lijó los extremos y añadió serrín y pegamento para disimular la línea de sellado. Luego vinieron los tornillos. Hizo una prueba rápida para asegurarse de que todavía encajaban. Se alegró de haber hecho algunos de más, o de haber hecho 100 para completar el número. 7 ya no encajaban. Entonces los quitó todos, practicando con sus alicates. Luego aplicó pegamento en los extremos de los tornillos y los volvió a colocar en su sitio, limpiándolos a medida que avanzaba. Después tuvo que aplicar pegamento a los espárragos y volver a atornillarlos, limpiando el exceso de pegamento de cada uno. Todo este proceso le llevó fácilmente 1 hora. Solo podía trabajar en 2 lados a la vez, y luego tenía que dejar la cabeza del canap para que el pegamento se secara durante 30 o 40 minutos. La impaciencia podía arruinarlo todo, así que se acercó a los 40 minutos. Mientras el pegamento se secaba, finalmente se puso a trabajar en el mango que estaba fabricando. Midió y cortó a la medida, luego midió el trozo de madera sobrante que sería el pomo. Trazó una línea con lápiz para marcar los cortes, siguió cerrando hasta que se pareció a una versión de baja resolución del extremo de un bate de béisbol.
Luego vino el lijado, alisándolo, y marcó dónde iría el tornillo para unir las dos partes. Después, un largo descanso para colocar más remaches. Tras colocar los penos, llegó el momento de taladrar y atornillar el mango. Un tornillo metálico largo conectaba tanto el pomo como la espiga. Luego se aflojó al aplicar pegamento a todo el conjunto y se volvió a atornillar. Lo dejó secar y continuó con otra divertida ronda de atornillar pernos. De vuelta para el último repaso, Midoriya se aseguró de que todos los remaches estuvieran alineados de la misma manera para que cualquier trozo accidentalmente largo sobresaliera hacia donde iría el mango. Luego volvió al mango, añadiendo serrín para eliminar la unión entre el pomo y la espiga y darle una forma más redondeada. Después planeó dónde se sujetaría la correa de cuero, marcándola con un lápiz y preparando el cuero con un perforador antes de añadir el soporte metálico para mantenerla en su lugar. Escogió un tornillo que aplanaría una vez insertado para mantener el cuero en su posición inicial, y volvió a revisar la cabeza. El endurecedor de madera tardaba entre 2 y 4 horas en secarse, así que no se podía hacer hoy. En su lugar, empezó a guardar sus cosas en la mochila, cogiendo todos sus suministros antes de irse a casa. Llegó el siguiente momento y la escuela tenía un ambiente muy extraño. Midoriya no parecía afectado en absoluto. Sonreía y saludaba con la cabeza a cualquiera que lo mirara. Tenía confianza después de su última pelea, en la que duró 30 segundos. Ni hablar, pero se esforzaría por aparentar que no le importaba demasiado. Bakugou se acercó a él, maldiciendo de nuevo. Deku, ¿pensando en escaparte otra vez? La última vez solo te salvaste porque el sensei me interrumpió. ¿Quieres terminarlo? Midoriya lo miró con una sonrisa pequeña y con la boca cerrada. Aquí mismo, ahora mismo. ¿Quieres descubrir lo bueno que eres en realidad conmigo, Kacchan? Bakugou retrocedió un paso, mientras Midoriya, asombrado por dentro, pensaba que estafar a gente más enfadada que él estaba funcionando también. Escucha, pequeño imbécil sin Kirk, a sus asientos, por favor, todos. Gritó el sensei al entrar. Bakugou gruñó y luego se giró para soltarle otra frase ingeniosa a Midoriya. Midoriya se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en el dorso de las manos como una linda modelo. ¿Qué pasa, Kacchan? Uno de los momentos favoritos de Midoriya era ver a Bakugou dirigirse rápidamente a su asiento. Durante años, recordaría ese instante como el mejor. A lo largo de la clase, Bakugou y otros miraban disimuladamente a Midoriya, quien solo tenía ojos para Bakugou. Cuando Midoriya lo pilló mirándolo, lo saludó con la mano. Eso sí que lo hizo reaccionar. Las clases terminaron y Midoriya se marchó con la espalda recta y la barbilla en alto. Se veía muy seguro de sí mismo, con las manos listas para golpear algo. Lo que no sabían era que estaba imitando la forma de caminar y la postura de Mao, con una actitud despreocupada que decía: con confianza, podría matarte a golpes más tarde. Regresó inmediatamente a casa y se quedó en su habitación para investigar más sobre muebles de madera y un poco de marroquinería. Tras investigar y meditar, se dirigió a su tienda de artesanía local y compró algunas cosas para entretenerse mientras esperaba que se secaran los muebles. Midoriya aplicó el endurecedor de madera a 4 de los 6 lados, ya que el canab descansaba sobre los 2 últimos. En unas 3 horas, le daría la vuelta y terminaría la aplicación. El mango requirió un poco más de trabajo. Empezó por tomar el cuero y comprobar el tornillo que lo atravesaría, luego aplicó el pegamento en la parte inferior y lo atornilló a la base del mango. A partir de ahí, siguió su plan y lentamente enrolló el mango alrededor del pasador rayado, que había raspado para un mejor agarre del pegamento. Enrolló el cuero una y otra vez, terminando en un segundo soporte que midió y perforó, taladrando otro agujero y atornillándolo a modo de prueba. Luego lo desmontó y terminó de pegar el último trozo de cuero, volviéndolo a atornillar y dejándolo secar con un poco de presión para que se mantuviera unido. Mientras el mango se secaba, aplicó el endurecedor de madera a toda la superficie. No fue tan fácil, ya que esta parte era redonda, pero usó las mismas abrazaderas que había utilizado para presionar el cuero y mantenerlo alejado del suelo y seco. Sacó la nueva adquisición, la vieja chaqueta de Mao, y la dejó en el suelo mientras buscaba lo que necesitaba. Ahora mismo iba a requerir un poco de costura y mucho pegamento, pero si la cosa se ponía fea, podría arreglarla más tarde. Se puso manos a la obra mientras las piezas de madera se secaban, trabajando lo más despacio posible, casi entrando en un estado meditativo, apenas consciente de su entorno.
Sus pensamientos y planes para el futuro fueron interrumpidos por el pitido de su teléfono, que sonaba 3 horas después de haber empezado. Le dio la vuelta a la cabeza del canap, la revisó y la guardó. No tenía tiempo para añadir otra capa. 10 minutos más para estar seguro y revisó el resto del mango, satisfecho por ahora. La próxima vez añadiría la protección para el cuero y el último endurecedor de madera. Una vez más, recogió todos sus suministros antes de salir. La escuela había sido algo difícil de soportar durante un tiempo, pero en ese momento Midoriya tomaba notas de cualquier idea que se le ocurriera para su canap, además de hacer sus tareas escolares. Después del trabajo, pasaba un rato con su madre, intentando mantener y fortalecer el vínculo que tanto le había costado cultivar. La distancia que los separaba antes quizás hubiera sido mejor para su labor como justiciero, pero ¿qué sentido tenía luchar si no era para proteger algo? Corrió a casa y regresó al taller en un instante. Aplicó el acondicionador de cuero para mantener la flexibilidad de la envoltura y el último endurecedor de madera al mango. Luego, sacó lo que ahora podía llamar su chaqueta con más seguridad y comenzó a darle los toques finales, quitando los parches chiller y continuando su trabajo. Había muy pocas puntadas y mucho pegamento, pero pronto las correas y las hebillas quedaron en su sitio. Estaban en la parte inferior de su chaqueta, más o menos donde iría el cinturón. Las agarró y ajustó varias veces, asegurándose de que funcionaran. Guardarlas sería difícil, pero sacarlas sería fácil. Miró el reloj y buscó algunos movimientos de parkour, practicando rodar por todas partes como si fuera un espectro de Dark Souls 7. Finalmente, y tras algunas molestias en los hombros, el proceso de curación terminó. Midoriya recogió las 2 partes y giró el mango para comprobar el peso. Pesaba solo 4 libras, pero el equilibrio era mucho mejor. Aún así, el peso seguía concentrado en la cabeza, pero eso era mejor para esta ama. Se echó el abrigo hacia atrás, sujetando una pieza bajo el brazo mientras se sujetaba la cabeza y cerraba los broches para que no se moviera. Colocó el asa junto a ella, con el pomo hacia arriba. Ambas piezas estaban sujetas bajo el abrigo mediante un clip y una tira de cuero para que pudieran balancearse libremente y no estorbaran. Midoriya metió las manos bajo su abrigo y las agarró, abriendo los broches con un tirón. Los atornilló mientras examinaba su arma. En ese momento, medía aproximadamente 1,20 m de largo. Las piezas individuales medían alrededor de 1 metro, pero había un solapamiento de unos 30 centímetros. Lo hizo girar con una muñeca, comprobando el peso. No había gracia en este garrote. Estaba diseñado para usarse con violencia, ya que era un movimiento que había utilizado desde sus primeras peleas. Había más potencial para expandirse usando violencia como base. Había buscado cómo luchar con él y, sinceramente, estaba un poco nervioso. Habría modificaciones que tendría que hacerle al casco, tal vez un nuevo par de zapatos, pero ¿y si lo usaba bien? No solo vencería a sus oponentes. Los destrozaría.